Queridos hermanos y amigos, Shalom para todos y todas. Deseamos que el Eterno les guarde y les bendiga a cada uno de ustedes. Como siempre, dando gracias al Eterno que nos da el privilegio de poder compartir su palabra. Y gracias a usted por ser parte de nosotros también a través de su canal Conozca la Verdad. De manera que le damos una vez más la bienvenida y deseamos de todo corazón que el Eterno nos ayude a poder hablar de este tema que es tan importante. Pero antes queremos recordarle una vez más que si usted no se ha suscrito a nuestro canal, suscríbase, active la campanita de notificaciones para que le puedan llegar automáticamente nuestros estudios. Y si usted desea compartirlo, compártalo con todas las personas que usted desee, con sus amigos, con sus hermanos de congregación, etcétera, etcétera, para que así todos podamos alcanzar el conocimiento correcto de la palabra del Eterno. Como usted puede ver en su pantalla, queremos hablar acerca de el bien y el mal. ¿Quién creó el mal? ¿Por qué existe el mal? Estas son dos tipos de preguntas que creo que todas las personas que existen en el planeta Tierra en un momento determinado de su vida se cuestionan o cuestionan ciertas circunstancias y hacen estas preguntas. ¿Quién creó el mal? ¿Por qué existe el mal? Muchos preguntan también ¿por qué Dios permite que exista el mal? Hay algunas personas que se atreven a decir que Dios fue quien creó el mal. En cierto sentido tienen razón, en cierto sentido, en otros no. Porque el mal tenemos que analizarlo desde dos puntos de vista diferentes. La Biblia literalmente dice, en el libro de Isaías, que los vamos a leer, que Dios creó el mal. Pero vamos a ver qué tipo de mal fue el que Dios creó. De manera que cuando hablamos de esto, cuando hablamos de este tema, sinceramente a veces hasta da un poco de nostalgia mirando las situaciones que suceden a diario en la sociedad, en las naciones, en los países, en los pueblos, en las ciudades. Tantos desastres que existen. Personas que por cualquier cosa le quitan la vida a otra persona. Personas adultas que se aprovechan de personas inocentes, como en caso de niños o niñas, y se atreven a hacer cuantas maldades pueden hacer. En fin, es como si el mal hubiera tomado el control absoluto del mundo o de la humanidad, y pareciera como que todos somos malos. De hecho, la Biblia dice en una ocasión que todos somos malos, que no hay ni siquiera uno que sea bueno debajo del cielo. Pero hay que analizar el contexto realmente de esos textos, de manera que tampoco podemos generalizar. Y aunque sí, aparentemente como que se propaga más el mal que el bien en la tierra, pues yo estoy seguro y consciente de que a pesar de todo, primero existen más personas buenas que malas. Y segundo, yo sé que a pesar de todas las cosas negativas que podemos ver que pasen, yo estoy confiado en que el Eterno tiene el control de todas las cosas. Estoy seguro, estoy confiado en que no existe un diablo, no existe un Satanás como muchos creen, o como les ha hecho creer las religiones a las personas, que existe un Satanás que anda suelto y que anda haciendo aparentemente todo lo que él quiere. Entonces podemos preguntarnos ¿dónde está Dios? De hecho, por eso muchas personas se preguntan, pero si Satanás existe, ¿por qué Dios no acaba con él de una vez?
si Dios es todopoderoso? Entonces, en primer lugar, no existe un ángel caído que se llame Satanás y que ande haciendo todo lo que le venga en gana. No es cierto. No es cierto. Si vamos a hablar de Satanás, en realidad no existe un peor Satanás que el mismo ser humano. O sea que bíblicamente no es cierto de que hubo un ángel que se rebeló en el cielo y que fue destituido del cielo y que Dios lo envió a la tierra. ¿Qué sentido tiene de que si Dios, el Eterno, en su proyecto tenía planeado de que más luego iba a hacer al hombre y lo iba a hacer precisamente en la tierra y le iba a entregar la tierra por herencia? ¿Qué sentido tiene de que también enviara a un Satanás o a un ángel caído en la tierra? No tiene sentido en realidad. Dios puso al hombre en la tierra y le entregó la tierra para que el hombre viva en la tierra, para que el hombre disfrute en la tierra. La Biblia está llena de versículos que dicen que la tierra es la herencia de los hijos de Dios. Entonces, con respecto al bien y al mal, que vamos a enfocarnos más directamente en lo que es el mal, y lo vamos a leer, como ya hemos dicho, en el libro de Isaías, capítulo 45, vamos a tener una porción de la palabra de algunos versículos allí. Desde el versículo 5 hasta el versículo 7 dice: Yo soy Jehová y ninguno más hay. No hay Dios fuera de mí. Yo te ceñiré aunque tú no me conociste, para que se sepa desde el nacimiento del sol y hasta donde se pone, que no hay más que yo Jehová, y ninguno más que yo, que formo la luz y creo las tinieblas, que hago la paz y creo la adversidad. Yo Jehová soy el que hago todo esto. Aquí está hablando Jehová. La palabra Jehová, que es de donde proviene realmente la palabra o el nombre original de Yahvé en hebreo, que se compone de 4 letras, Yud-Hei, Vav-Hei. Aquí el escritor está hablando inspirado por el Eterno, inspirado por Jehová o por Yahvé. Y es capaz de decir, hablando de parte del Eterno, que Él, el Eterno, creó la luz y creó las tinieblas, que creó el bien y que creó el mal. Aquí dice creó la paz y creó la adversidad. En otras versiones dice que creó el bien y que creó el mal. Ahora, ¿qué pasa con ese mal? Vamos a ver. Otra cosa es, en primer lugar, el capítulo 45 de Isaías, o más bien el libro completo de Isaías, no se trata de que existió un solo escritor a quien conocemos como Isaías. Esto es importantísimo que usted lo entienda, porque dentro del campo de la teología no se menciona ni se enseña esto. Entonces, el libro de Isaías, que se compone de 66 capítulos, desde el capítulo 1 hasta el capítulo 39 está comprobado de que sí pertenece verdaderamente al Isaías que nosotros conocemos a través de la Biblia, a través de la teología y a través de la historia. El libro de Isaías, desde el capítulo 1 hasta el capítulo 39, sí pertenece al verdadero Isaías. Luego, desde el capítulo 40 hasta el 66, pertenecen a 2 personas más diferentes, anónimas, que hasta el día de hoy no se conocen, no se saben quiénes fueron, pero que se sabe con toda seguridad de que no era Isaías. En otras palabras, desde el capítulo 40 hasta el capítulo 55 del libro de Isaías,
esos escritos pertenecen a otra persona, pertenecen a otro escritor que no es Isaías o que no era Isaías, pero que desde el capítulo 55 hasta el capítulo 66 pertenecen a otra tercera persona, anónima también, que no era el verdadero Isaías. Entonces, cuando hablamos o cuando leemos, por ejemplo, en el capítulo 45, no se trata de palabras o de escritos que pertenezcan originalmente al verdadero Isaías, sino que este era otro Isaías, por así decir, u otra persona anónima que escribió. Posiblemente podía ser un discípulo del profeta Isaías, pero que escribió de esta forma y en su punto de vista de cómo él se relacionaba con el Dios Yahvé y cómo él podía entender el cosmos, el universo, la creación, pues él, inspirado, se atreve a pronunciar y a decir que Jehová o que Yahvé creó la luz y que creó la tiniebla, que creó el bien y que creó el mal. Hay otra cosa muy importante en la Biblia que nosotros tenemos que tratar de diferenciar. En la Biblia existen varios dioses. En cuanto a la creación, también existen varios dioses. Por ejemplo, en el libro de Génesis, que lo vamos a leer más adelante, capítulo 1, versículo 1, dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Ahí está hablando de un Dios. Ese Dios se trata de el Dios El. El Dios El. De ahí es donde viene la palabra hebrea Eloah. Y que luego esa misma palabra Eloah se traduce en plural o se pone en plural y es lo que conocemos hoy en día como Elohim. Por eso es que en hebreo también este versículo, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, dice o menciona a Elohim. ¿Sí? Entonces Elohim viene de Eloah, pero que viene de el Dios El. Luego ya más adelante, a partir del capítulo 2, podemos darnos cuenta de que la Biblia ya no comienza a mencionar a Dios, sino a Jehová o a Yahvé. Esto es importante que usted lo entienda. Entonces, aparentemente, hubo un Dios que creó, pero que también con el tiempo hubo otro Dios que seguía creando cosas. Por ejemplo, en Génesis dice que en el principio creó Dios los cielos y la tierra, y que la tierra estaba desordenada y vacía, y que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. ¿Sí? Ahora bien, bueno, que también habla de abismo, pero la Biblia no menciona cuándo Dios hizo las aguas. La Biblia no menciona cuándo Dios hizo la oscuridad. No menciona cuándo Dios creó la adversidad o cuándo creó el mal. No menciona cuándo Dios creó el espacio. No menciona cuándo Dios creó el tiempo. No menciona cuándo Dios creó masa para que de esa masa pudiera entonces tomar y comenzar a crear. Porque los cielos y la tierra no fueron hechos de la nada realmente. O sea que con toda certeza y con toda seguridad podemos decir que el Génesis que nosotros tenemos en la Biblia no es el verdadero Génesis, sino que antes de ese Génesis existe otro Génesis. No sé cómo usted podría asimilar esto que le estamos diciendo, pero le pedimos que por favor estudie, investigue, porque lo que nosotros decimos, tratamos siempre de decirlo con mucha base, con mucho fundamento. Y para darle un poquito más de confianza respecto a lo que estamos diciendo, por ejemplo, usted se va al libro de Job, capítulo 1, versículo 6, y en su Biblia Reina Valera posiblemente le va a decir: y aconteció que un día vinieron los hijos de Dios a presentarse delante de Jehová. ¿Se da cuenta? Allí está mencionando literalmente dos dioses. No es cierto de que allí hay un epíteto,
No es cierto de que hay una forma de mencionar al mismo Dios de dos maneras diferentes. No es cierto. Realmente allí se mencionan literalmente dos dioses. Por ejemplo, en la versión de la Biblia que yo uso, que es la Biblia Kadosh, dice allí, sucedió un día que los hijos de Elohim, allí está la palabra Elohim, vinieron a servir a Yahvé. Y entre ellos vino el adversario, en hebreo Hasatán. ¿Se da cuenta? Literalmente dice, sucedió un día que los hijos de Elohim vinieron a servir a Yahvé. ¿Se da cuenta? Entonces, en Génesis, capítulo 1, habla allí y dice que en el principio creó Elohim, o Dios. Ya hemos dicho que esa palabra Elohim, o Dios, viene del Dios El, pero que cuando habla de Elohim está hablando en plural, está hablando de dioses. Entonces aquí en el versículo 6 del capítulo 1 del libro de Job está mencionando precisamente dos dioses. Cuando dice, sucedió un día que los hijos de Elohim vinieron a servir a Yahvé, y entre ellos vino el adversario, que en hebreo es Hasatán. Ese es otro tema, el tema de Hasatán, en donde tantas personas lamentablemente han sido engañadas, haciéndole creer que Satanás es un ángel caído. Esto no tiene nada que ver realmente. De hecho, cuando usted se va al libro de Job, tenga cuenta cómo usted va a estudiar el libro de Job, porque no se trata de una historia real. El libro de Job se trata de una poesía, de una leyenda o de una novela, si usted le quiere llamar. Bien, entonces en Génesis capítulo 1, desde el versículo 1 al 3, es donde dice la palabra, en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Mire que aquí existe ya, cuando dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, luego en el versículo 2 dice, y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. O sea, la Biblia, el Génesis que tenemos, no dice, no menciona cuándo Dios creó el abismo. Donde dice, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas, Génesis no dice, no menciona cuándo Dios creó las aguas. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz, pero tampoco dice cuándo o cómo Dios hizo la luz. Él simplemente dijo, sea la luz, o sea, manifiéstese la luz. La luz de por sí ya estaba creada. Entonces, el relato de Génesis, que sería un error tratar de interpretarlo de manera literal, cuando menciona o cuando habla acerca de la creación, lo dice como de manera poética. No podemos tomarlo o interpretarlo literalmente. Cuando Dios comenzó a crear, luego de haber creado el cielo y la tierra, por ejemplo, ¿de qué creó la tierra? La tierra es una masa. Entonces, de algún lado Dios tuvo que tomar diferentes componentes para poder crear la tierra. Génesis no nos dice cuándo Dios creó la tierra, en realidad, ni cómo la creó. El Génesis que nosotros tenemos simplemente lo que está queriendo decir es no que Dios comenzó a crear como si hubiera sido un mago. El relato del Génesis simplemente lo que nos está queriendo decir es cuando Dios comenzó a crear orden en las cosas, cuando Dios comenzó a darle propósito a las cosas creadas, que es otra cosa diferente. Así es que esto es muy importante que usted lo tome en cuenta para que pueda entender cuando vaya a leer el libro de Génesis, hablando específicamente acerca de lo que es la creación. De manera que Dios no creó aquí. El Génesis que nosotros tenemos no está hablando realmente de una creación, sino que lo que comienza a hablar es de cuando el Creador comenzó a darle propósito y orden a las cosas. Es por esto que los científicos también hablan acerca del Big Bang, en donde muchas personas no creen en el Big Bang.
Su servidor realmente cree en el Big Bang. Pero así como creo en el Big Bang, también creo reconociendo en que el creador fue quien produjo el Big Bang. El problema de la ciencia es que se limita y se enfoca solo en el Big Bang, pero hubo algo o alguien que tuvo que provocar al Big Bang, porque el Big Bang no fue creado de la nada. O sea, cuando hablamos de la nada, usted busca la nada y sigue buscando nada, nada más nada, siempre le va a dar nada. O sea que de alguna manera, ya hace mucho, quizás millones de años, que tanto la tierra como el cielo y las demás cosas que han sido creadas, hace mucho tiempo que ya estaban, cuando hablamos de el Génesis que nosotros tenemos. Entonces, mis amados, la palabra luz y la palabra tinieblas en el idioma hebreo es or y hoshech. La palabra luz se llama or y la palabra tinieblas es hoshech en el idioma hebreo. También la palabra caos, que fue lo que se produjo en el Big Bang cuando el Eterno comenzó a crear, después que ya había creado otras muchas cosas como el tiempo, el espacio, masa, etcétera, etcétera. Esa palabra caos significa tohu vavohu. La palabra abismo, que en nuestro Génesis tampoco dice cuándo el Eterno creó el abismo, esa palabra abismo es teom en el idioma hebreo. La palabra paz, muchas personas saben que es shalom. Pero cuando hablamos de paz o de shalom, no estamos hablando de que yo estoy quizás sentado, tranquilo. No, la palabra shalom significa mucho más todavía. Estar en shalom o tener shalom es estar completo, es tenerlo todo. De la única manera que usted puede estar en paz es cuando usted está completo, que no le hace falta nada. Entonces, de ahí es donde viene la palabra shalom. Y la palabra mal en hebreo es ra. Aquí a esta palabra ra es la que se refiere el Isaías anónimo que acabamos de leer en el capítulo 45, cuando dice que Dios creó también el mal. Aquí la palabra es ra. Ahora bien, ¿qué es ese mal? Ese mal no es el que nosotros vemos hoy en día en medio de la sociedad. O sea, el mal que el Eterno creó no es el mal que causa asesinatos, que causa robo, no. Cuando hablamos de asesinato, de robo, de ese mal que nosotros vemos en la sociedad, ese mal no fue creado por Dios, ni fue creado por Satanás. Ese mal ha sido creado por el hombre. La única criatura dentro del cosmos, dentro del universo, que ha perdido su enfoque, que ha perdido su propósito, que se ha desenfocado de su rol, ha sido siempre el ser humano. Ningún ángel que el Eterno haya creado se ha desviado del propósito por el cual el Eterno lo creó. No existe otro ser en toda la creación que se haya desviado de su camino que no haya sido el hombre. Entonces, si vamos a hablar de Satanás, tenemos obligatoriamente que hablar de el hombre, porque Satanás, como ya lo hemos dicho en otros estudios que hemos publicado a través de nuestro canal Conozca la Verdad, Satanás no es un nombre propio, no es el nombre de una persona, no es el nombre de un ángel. Satanás es un atributo. Decir Satanás es decir adversario. Y el hombre sirve mucho de adversario. Las personas, hasta ellos mismos, son de adversario muchas veces para su propia vida, para su propio destino, para su propio propósito, para las bendiciones que el Eterno tiene. Muchas veces uno mismo como humano se estanca, se desvía del camino. Y eso es parte de lo que tiene que ver con la palabra o con el atributo de Satanás. Satanás literalmente significa adversario.
dos abogados se paran en un tribunal a pelear un caso y ambos están ejerciendo el papel de Satanás, porque ambos son contrarios. Uno resiste al otro. Uno le hace frente al otro. ¿Sí? Simplemente eso es lo que significa Satanás. No tiene nada que ver con un ángel caído. Entonces, en Génesis capítulo 6, versículo 5, la Biblia ya entonces habla de otro tipo de mal, que no fue el mal que Dios creó. Repetimos, el mal que Dios creó no es el mal que nosotros vemos en nuestra sociedad hoy en día. El mal que Dios creó, esa palabra mal o esa palabra en hebreo ra, lo que significa es caos. ¿Qué es caos? Obviamente lo que ya hemos dicho acerca del Big Bang. Cuando el Big Bang, ¿qué fue lo que se produjo en el Big Bang? Una explosión, un caos. Pero que aunque aparentemente se veía como una explosión o como un caos o como un desastre o un desorden, en realidad no lo era. Porque el Eterno fue quien lo provocó, fue quien lo produjo. ¿Para qué? Para crear entonces a través de un propósito, de un plan que ya el Eterno tenía premeditado, bien concretizado, poder entonces crear las maravillas que nosotros hoy podemos ver y disfrutar. Cuando un arquitecto va a construir un edificio, obviamente al principio se ve como un caos, se ve como un desorden, se ve como un desastre. Muchas veces tiene que romper rocas, ¿sí? Y todo se ve como un caos, como un desastre. Pero todo eso es parte del proceso para que al final entonces se pueda ver y se pueda disfrutar el lujoso edificio que al final se puede ver. Eso fue lo que el Eterno hizo desde el principio. De hecho, con lo que conocemos históricamente o científicamente como el Big Bang. Entonces, ya en Génesis capítulo 6, versículo 5 habla de otro tipo de mal. Y desde el capítulo 3 habla de otro tipo de mal, cuando el relato habla de que Caín mató a Abel. Allí se produjo un mal, pero que ese mal no fue producido por el Eterno, sino que fue producido por la decisión propia de Caín. Aunque Caín y Abel no es una historia, sino que es un relato mitológico. En otras palabras, Caín y Abel no fueron dos personas reales, así como tampoco lo fueron Adán y Eva, y entre otras cosas que la Biblia narra, pero este no es el tema, ¿sí? Pero el relato ya nos presenta a nosotros otro tipo de mal que fue creado por el hombre, porque el hombre tiene la capacidad de elegir, de tomar decisión, de irse para un lado o irse para otro lado, de hacer o no hacer. Ese privilegio solo lo tiene el ser humano. Los ángeles no tienen ese privilegio, ni ninguna otra creación que exista en el universo. Entonces en Génesis 6, versículo 5 dice, y vio Jehová. ¿Se da cuenta? Ya allí no dice Dios. En el principio de Génesis menciona a Dios. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Pero ya aquí en el capítulo 6, versículo 5, y al igual que a partir del capítulo 2, que comienza a mencionar a Jehová, dice Génesis 6, 5, y vio Jehová, o sea, otro Dios, que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente al mal. Entonces, este es otro tipo de mal que fue creado o generado por el hombre. ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Cuándo fue generado este mal en el hombre? Cuando el hombre se desenfocó del propósito por el cual había sido creado. Por esta razón, entonces, es que nosotros vemos, por ejemplo, como en el libro de Deuteronomio, que Josué, inspirado por Yahvé o por Jehová, comienza a instruir al pueblo, y en el capítulo 30, versículo 15, dice, mira, yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, la muerte y el mal. Se da cuenta que ya aquí la vida está relacionada con el bien, o el bien con la vida. Y también la muerte está relacionada con el mal, o el mal con la muerte.
Hay una teoría, existe dentro de la teología cristiana, una enseñanza muy amplia respecto al pecado de Adán y Eva, que ya prácticamente todos lo sabemos. Y yo difiero en algunas cosas, como por ejemplo, Adán y Eva de todas maneras algún día tenían que morir, porque la muerte en realidad no es mala. Cuando se nos muere un pariente, nos duele, sufrimos y vemos la muerte como algo malo, pero realmente la muerte no es mala. De una u otra manera, como quiera, todos tenemos que morir. El problema de Adán y Eva es que ellos comieron del árbol que un día también iban a tener que comer del árbol. El problema es que ellos lo hicieron a destiempo, comieron antes de que el Eterno le diera la aprobación de que comieran. Por eso el Eterno le dice, no coman de ese árbol porque el día en que coman, ese mismo día morirán. Y ciertamente murieron ese mismo día. No de manera simbólica o de manera espiritual, como muchas veces lo presenta la teología. Ellos murieron en el mismo día. Lo que pasa es que usted no ha tratado de irse un poquito más a fondo y entender que más adelante la misma palabra del Eterno dice que para el Eterno un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Entonces, Adán y Eva murieron en el mismo día para el Eterno. La Biblia misma dice que Adán murió a los 930 años. Entonces, si para el Eterno o para Dios un día es como 1000 años, Adán murió en un día de Dios. No pasó, ni siquiera llegó al día completo, porque no llegó a los 1000 años, murió a los 930, tal y como lo presenta el relato bíblico. Entonces aquí ya, el Eterno en Deuteronomio 30:15, por ejemplo, como el hombre fue creado con la capacidad de elegir entre una cosa y la otra, pues él le dijo, elijan ustedes si la vida y el bien o si la muerte y el mal. Obviamente elegir el mal es desviarse, desenfocarse del propósito por el cual el Eterno nos creó. Luego, ya que estamos desenfocados, pues somos capaces de hacer cualquier cosa que ni siquiera el mismo Dios nunca lo ha hecho, que es como por ejemplo de que alguien le quite la vida a alguien. Ya ese es otro tipo de mal, que no fue creado por Dios, sino que fue creado por el hombre. Entonces, mis amados, ya casi vamos a terminar. Quiero presentarle estos dos temas de manera breve, que también están relacionados con el mal, porque hay una incorrecta interpretación en cuanto a estos dos temas principales, en donde se cree que aquí hubo alguien que creó el mal y que se lo atribuyen a Satanás. El problema es que, como ya hemos dicho, Satanás no es alguien en específico, Satanás no es un ángel caído, Satanás no es un príncipe u otro dios como el cristianismo así muchas veces lo presenta. El cristianismo está subdividido, está viviendo una realidad dual en donde las cosas buenas se la atribuyen a Dios, pero que las cosas malas se la atribuyen a Satanás. Entonces existen dos dioses para el cristiano, uno bueno y uno malo. De cualquier otra manera que usted lo quiera dibujar, lo quiera pintar, lo quiera presentar, lamentablemente no va a tener excusa, porque teológicamente hablando el cristianismo está dividido entre dos dioses, uno bueno y uno malo. Para el cristianismo aparentemente Satanás es un ángel caído que anda por el mundo haciendo y deshaciendo y como que no tiene control
como que Dios no tiene control de nada. De hecho, hay cristianos que se atreven a decir que serán más los perdidos que los salvos. Entonces yo me pregunto, pero entonces, ¿dónde está Dios? Y por esto es que hay muchas personas que cuando ven que pasa algo lamentable se preguntan, Dios mío, ¿pero qué pasó? ¿Pero dónde está Dios? ¿Por qué Dios permite eso? Dios no es un ser sentimentalista, no es un ser sentimental, no es un ser que se emociona, no es un ser que ríe, no es un ser que llora, como muchas veces la Biblia nos lo presenta y la gente tiende a interpretarlo literalmente. Dios no es así. Dios es el creador de todas las cosas y todo lo que está creado está dentro de Él. Dios no tiene forma, Dios no tiene cuerpo, Dios no tiene nariz, no tiene ojo, no tiene brazos, no tiene piernas. Y la Biblia muchas veces lo presenta así, el brazo de Jehová, que los ojos de Dios, que la boca de Dios. Dios no es así. Tenemos que tratar de sacarnos de nuestra mente esos conceptos errados que hemos albergado en nuestro interior, en donde muchas veces nos llevan a idolatrar. El cristiano dice que no comete idolatría. Los cristianos muchas veces hablan en contra de los católicos porque los católicos adoran imágenes, pero los cristianos de una u otra manera también adoran imágenes. Cometen graves pecados de idolatría. Por ejemplo, el cristiano cuando ve un león relaciona al león con Yeshua o con Jesús. De hecho, le llaman el león de la tribu de Judá. Los cristianos cuando ven una paloma la relacionan con el Espíritu Santo, pero la Biblia misma dice que no debemos tener ni crear imagen de nada de lo que ha sido creado, y los cristianos lo hacen, al igual que los católicos. Entonces tenemos que tener mucho cuidado, amado, en este camino, sirviendo al Eterno, porque muchas veces cometemos más pecados de lo que debemos pecar. Entonces, mientras más nosotros conocemos y aprendemos, creo que sería mucho mejor para nosotros. Bien, entonces, en el libro de Isaías, capítulo 14, versículos 12, 13 y 14, vamos a leer brevemente. Aquí hay un mensaje que el Eterno envía a través del verdadero Isaías al rey de Babilonia. Y es cuando dice, ¿cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono, y en el nombre del testimonio me sentaré, a los lados del norte, sobre las alturas de las nubes subiré, y seré semejante al Altísimo. Aquí no se está hablando de un ángel caído, cuando dice, ¿cómo caíste del cielo, oh lucero de la mañana? Aquí está hablando acerca del rey de Babilonia. Y posiblemente se cree teológicamente, dentro de la teología hebrea, que se compara al rey de Babilonia con el personaje bíblico que conocemos como Adán, a quien se llevó al huerto del Edén. Y lo compara con él, porque dice, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo en lo alto, junto a las estrellas de Dios me sentaré. Adán, literalmente, dentro de lo que es el relato, cuando pecó, cuando desobedeció, quiso ser igual a Dios. Porque dice claramente que la serpiente le dijo, lo que pasa es que Dios sabe que el día en que ustedes coman de ese árbol, ustedes van a ser igual que él. Entonces Adán se propuso ser igual a Dios. Y aquí se está mencionando literalmente. ¿Cómo caíste del cielo, lucero de la mañana? ¿De qué cielo cayó? Cuando hablamos de cielo, estamos hablando de una posición. Estamos hablando de un nivel de rango en donde el Eterno lo había puesto. El Eterno le había dado la posición más alta a Adán. De igual manera le había dado la posición más alta al rey de Babilonia. Lo puso como rey de reyes en la tierra. Era el soberano en la tierra. Entonces, en cuanto a nivel de posición y de rango, el rey de Babilonia también estaba en el cielo, estaba en un lugar alto, una posición alta, una jerarquía alta, que no está hablando allí de un ángel caído, sino del rey de Babilonia. Y por último,
En Ezequiel, capítulo 28, vamos a leer del 12 al 15, dice: Hijo de hombre, levanta endecha sobre el rey de Tiro. ¿Sobre el rey de dónde? El rey de Tiro. Y dile: así ha dicho Jehová el Señor, tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. En Edén, en el huerto de Dios estuviste, de toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilo y ónice, de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Tu querubín grande protector, yo te puse en el santo monte de Dios, allí estuviste, en medio de las piedras de fuego te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos, desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. La teología cristiana también muchas veces relaciona esta historia con Satanás, pero es que allí no existe un Satanás. Allí no está hablando de Satanás, ni se le está hablando a Satanás, se le está hablando al rey de Tiro. Y cuando dice que tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura, este hombre obviamente era hermoso, se veía como perfecto, las vestimentas que usaba, era un rey, era alguien que era digno de imitar, alguien digno de admirar. Dice: en Edén, en el huerto de Dios estuviste. La historia dice que para en aquel entonces estos tipos de reyes construían un Edén en donde ellos iban allí y se deleitaban, porque por tradición, por cultura, ellos conocían el estilo, la cultura del relato de Adán, que vivió en un Edén. Entonces ellos también lo hacían. Cuando dice más adelante, tú querubín grande protector, que también lo relacionan con Satanás, allí no está hablando de Satanás. La palabra querubín viene de la palabra querub, que significa literalmente protector, alguien que protege algo o a alguien. Y este rey estaba allí para proteger su nación. ¿Sí? O sea, no tiene nada que ver con que se esté hablando a un ángel caído. Yo te puse en el santo monte de Dios. Estamos hablando a nivel de rango, a nivel de autoridad. En medio de las piedras de fuego te paseaba. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. O sea, un día nació y un día murió. Y el Satanás, el ángel caído que el cristiano tiene y conoce, no ha muerto, pero que realmente no existe. Entonces, mis amados, este era otro tipo de mal, o este es otro tipo de mal que ha sido creado por el hombre, no por el Eterno. Entonces, hay dos tipos de males que existen y que se pueden ver dentro del universo. Un mal que el Eterno creó, que fue el caos que Él creó en el principio, para poder entonces organizar y poner todo en orden, que ese mismo mal todavía se manifiesta hoy en día como tinieblas, como abismo, como oscuridad, porque dentro de todo lo que es la creación, todo está sincronizado y todo tiene un balance, bien y el mal, la luz y la oscuridad, el día y la noche. Imagínese usted que no existiera la noche. ¿Qué sería de nosotros los humanos? ¿Cómo descansaríamos? ¿Cómo dormiríamos? ¿Sabía usted que una persona se muere más fácil por no dormir que por no comer? Entonces, en la vida, todo está relacionado entre el bien y el mal, entre la luz y la oscuridad. Los dos son necesarios en la vida porque ambos crean un balance, ambos crean una estabilidad. El sol en el día, la luna en la noche, eso crea una estabilidad al planeta Tierra y al universo. De manera que todo en la creación está sincronizado de una manera perfecta y que tanto el bien como el mal son necesarios. De manera que no podemos desechar una cosa ni la otra. Ahora, el mal que existe en la sociedad, el mal que cometemos usted y yo, ya eso es otro tipo de mal que no fue creado por el Eterno. De manera que, mis amados, yo quiero dejarlo ya hasta aquí. Yo espero y deseo que este corto estudio
pueda ser de bendición para usted, que usted haya aprendido algo nuevo, algo positivo, por el cual le sirva de ayuda, de manera que agradecemos al Eterno, agradecemos su tiempo que usted nos ha dedicado, como siempre recordándole que si no se ha suscrito a nuestro canal, suscríbase, comparta nuestros estudios con toda la persona que usted desee. Si desea dejarnos un comentario, hágalo, para que así cada día más nosotros nos sintamos motivados a seguir compartiendo el conocimiento correcto de la palabra del Eterno, que realmente hace tanta falta, porque hay tantas personas predicando y enseñando cosas que realmente no tienen nada que ver con la Biblia ni con la realidad. Nosotros no nos enfocamos en las religiones, no somos religiosos, no participamos por ningún tipo de inclinación a la religiosidad. Nosotros simplemente estudiamos la Biblia, tratamos de vivir los buenos consejos que el Eterno nos da a través de la Biblia, pero la estudiamos de manera histórica, con el buen sentido, con el buen significado de la palabra, de manera que esperamos que cada día más el Eterno nos ayude para que así podamos siempre ser mejor ciudadano, tanto de la tierra como del reino de los cielos. Así es que gracias a todos, deseamos que el Eterno le guarde, que el Eterno le bendiga. Hasta pronto. Shalom.